Hola amigos de ARC desde el Rincón, bienvenidos y gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 9. Yo soy Andrés Rincón Cabal. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Todavía recuerdan el primer número telefónico de su casa? Yo sí. Y no solamente recuerdo el número, también recuerdo el color del teléfono, el sonido cuando éste sonaba, el disco que había que girar para marcar cada número y hasta las conversaciones que tenía con familiares y amigos. Qué curioso, han pasado algunas décadas y todavía puedo recordar varios números telefónicos de memoria. Sin embargo, muchas veces ni siquiera sé cuál es el número de algunos de mis amigos porque el celular hace todo por nosotros. Hoy quiero hablar de un invento que transformó la manera de comunicarnos, el teléfono. Durante muchos años aprendimos que Alexander Graham Bell había sido el inventor del teléfono. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se reconoció el trabajo realizado por Antonio Meucci, quien había desarrollado un prototipo varios años antes. Más allá de quién tenga el mérito definitivo, lo cierto es que el teléfono cambió nuestras vidas para siempre. Y en mi caso, me dejó muchísimos recuerdos. Recuerdo cuando tenía 4 o 5 años y vivíamos en Quito, en la Estocolmo 139 y Amazonas. El teléfono de la casa era de color gris. Todavía recuerdo perfectamente el número, 254591. Es increíble cómo la memoria guarda esas pequeñas cosas. Años después nos mudamos al Batán 201 y Eloy Alfaro, apartamento 3A. En ese apartamento ocurrió algo que hoy puede parecer extraño para muchos jóvenes. No teníamos teléfono. Sí, en esa época no era tan fácil conseguir una línea telefónica. Había que esperar y esperar y seguir esperando. Nuestros vecinos del apartamento 4C, la familia Villamizar, sí tenía teléfono. Su número era el 242-712. Cuando algún familiar o amigo necesitaba comunicarse con nosotros, les dábamos ese número. Imagínense eso hoy, decirle a alguien, si necesitas hablar conmigo, llama donde el vecino. Frente al edificio también vivía la familia Seti, unos queridos amigos chilenos. Ellos tenían el 242-713. Y aquí viene algo curioso. Han pasado décadas y todavía recuerdo esos números. Finalmente, mis papás lograron conseguir nuestra propia línea telefónica. El número era 457-089. ¡Qué felicidad! Hoy parece algo normal. En esa época, todo era todo un acontecimiento. Tener teléfono significaba poder llamar a un compañero para preguntar por una tarea, hablar con la familia o simplemente pasar horas conversando con esa niña que a uno le gustaba. Y seguro a muchos les pasó lo mismo. Uno llamaba, pero realmente no tenía nada importante que decir. Solo quería escuchar su voz. Claro que existía un pequeño problema. Muchas veces contestaba el papá o la mamá y en ese momento uno colgaba inmediatamente. En mi casa pasaba exactamente igual. Sonaba el teléfono, contestábamos, silencio, y alguien terminaba diciendo, volvió a llamar el mudo o la muda. Qué tiempos aquellos. Con el paso de los años, los teléfonos también comenzaron a cambiar. Ya no eran solamente aquellos aparatos grises de disco que permanecían en una mesa de la sala. Empezaron a aparecer modelos más modernos. Recuerdo algunos que además del teléfono tenían radio y reloj incorporados. Parecía increíble tener varias funciones en un mismo aparato. Después llegó el teléfono inalámbrico. Eso sí era tecnología. Por primera vez, uno podía caminar por toda la casa mientras seguía hablando. Ya no era necesario quedarse al lado del teléfono con el cable estirado hasta el límite. Hoy parece algo muy sencillo, pero en aquella época era toda una novedad. Y entonces apareció otro invento que nos dejó con la boca abierta, el fax. En mi casa tuvimos uno. Enviar una carta o un documento utilizando únicamente la línea telefónica parecía cosa de ciencia ficción. Recuerdo el sonido que hacía mientras transmitía una hoja. Uno esperaba que al otro lado todo hubiera salido bien. Hoy
basta con enviar un archivo por WhatsApp o por correo electrónico, pero en aquellos años eso era impresionante. ¿Y cómo olvidar los contestadores automáticos? Muchos grabamos el clásico mensaje: hola, no estoy en casa, por favor deje su mensaje después del tono. Aunque también estaban los más creativos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Ah, te engañé. Esto es una grabación. Deja tu mensaje después del tono. Y uno terminaba riéndose antes de dejar el mensaje. Lo curioso era que muchas personas escuchaban toda la grabación y cuando finalmente sonaba el tono, colgaban. Nunca dejaban el mensaje. También recuerdo perfectamente algunos teléfonos de mi familia. En la casa de mis abuelos maternos había un teléfono verde, estaba en el primer piso y en ocasiones tenía un pequeño candado en el disco para que nadie pudiera hacer llamadas sin autorización. Hoy eso suena extraño, pero era una forma de controlar el costo de las llamadas. También recuerdo el teléfono negro de mi tía Marlene. Todavía puedo escuchar a mi tía contestando 392003. Hay recuerdos que nunca desaparecen. En la casa del ingenio, el teléfono también era de color verde. El número era 397225, donde mi tía Carmenté era el 521745. Y luego ocurrió otro cambio. A los números telefónicos les agregaron un dígito más. En nuestro caso, el nuevo número pasó a ser 555-3066. Parece mentira que todavía lo recuerde. Por esa época, traje de Estados Unidos un contestador automático. Cuando salíamos de la casa dejábamos grabado el mensaje y al regresar, lo primero que hacíamos era correr a mirar si alguien había llamado. Generalmente aparecían varias llamadas registradas, pero casi ningún mensaje. La gente escuchaba el saludo, decía aló, aló, aló y colgaba. Y hablando de recuerdos, ¿quién no utilizó un teléfono público? Recuerdo varios en el centro de la ciudad y también en algunos centros comerciales. En Unicentro, por ejemplo, había un punto de Telecom, donde muchas personas hacían llamadas internacionales. Llamar al exterior era costoso. Así que antes de marcar el número, uno ya sabía lo que iba a decir. No había mucho espacio para conversaciones largas. Era casi un libreto. Hola, estamos bien, los queremos mucho, saludos para todos, chao. Con el tiempo aparecieron las tarjetas telefónicas que hicieron un poco más fácil comunicarse con familiares y amigos que vivían en otros países. Recuerdo incluso una ocasión en Estados Unidos. Hice una llamada desde un teléfono público, introduje varias monedas, pero la comunicación se cortó casi de inmediato. Pensé que había perdido el dinero. Me comuniqué con AT&T para explicar lo ocurrido y para mi sorpresa, días después recibí un cheque devolviéndome ese valor. Todavía recuerdo la sorpresa que me produjo. Y había algo que hoy prácticamente desapareció, el directorio telefónico. Un libro enorme donde aparecían nombres, direcciones y números telefónicos de miles de personas. Y por supuesto, las famosas páginas amarillas. Allí buscábamos restaurantes, talleres, médicos, almacenes, todo. Hoy basta con sacar el celular del bolsillo y escribir unas cuantas palabras. Pero antes, todo estaba en ese gran libro. Y hablando de números telefónicos, nunca olvidaré una historia. En una fiesta en los años 90 conocí a una niña muy simpática. Conversamos, bailamos y cuando ya me iba para la casa le dije, ¿me regalas tu número telefónico? Ella sonrió y respondió, averígualo. ¡Qué respuesta! Y sí, lo averigüé. Busqué en el directorio telefónico hasta encontrar el número. Hoy eso sería casi imposible, pero en aquella época el directorio también hacía parte de muchas historias. Y entonces llegó el celular. Recuerdo que el primero que tuve fue por allá en 1999. No lo compré, me lo cedió una amiga. Era un Nokia. Seguramente muchos de ustedes también tuvieron uno. No hacía gran cosa, servía para llamar y para recibir llamadas. Y eso era suficiente. Con el tiempo llegaron modelos más pequeños, más livianos y con mejores baterías. Después apareció el BlackBerry. ¡Qué sensación causó ese teléfono!
Todavía recuerdo el famoso PIN del BlackBerry. Parecía increíble poder enviar mensajes de esa manera. Muchos profesionales, empresarios y ejecutivos no se separaban de él. Era casi un símbolo de estatus. Y luego llegaron los teléfonos inteligentes. Hoy llevamos en el bolsillo una cámara fotográfica, una videocámara, un computador, un reproductor de música, una agenda, un mapa, una calculadora, una linterna, acceso a internet, redes sociales, videollamadas. Prácticamente llevamos un pequeño computador en el bolsillo, no hay duda. Es una tecnología extraordinaria y sería absurdo decir que no ha facilitado nuestras vidas. Gracias a estos dispositivos podemos comunicarnos con cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos. Podemos hablar cara a cara mediante una videollamada, consultar información en segundos, tomar fotografías, escuchar música, leer libros, trabajar, estudiar. Realmente es un gran invento. Pero también ocurrió algo que me llama mucho la atención, y es precisamente la razón por la que decidí hacer este episodio. Tengo la impresión de que en muchos casos los teléfonos inteligentes terminaron apoderándose de personas inteligentes. Y esa frase la repito porque realmente lo creo. No es el teléfono el problema. El problema es el uso que hacemos de él. Desde hace algún tiempo empecé a observar situaciones que se repiten todos los días, escenas que seguramente ustedes también han visto, y algunas de ellas, la verdad, llaman mi atención. Desde hace algún tiempo empecé a prestar atención a situaciones que se repiten una y otra vez, y confieso que algunas me preocupan. Por ejemplo, voy a una plazoleta de comidas, hay una familia completa sentada alrededor de la mesa, papá con el celular, mamá con el celular, los hijos también con el celular. 5 personas compartiendo el mismo espacio, pero cada una en un mundo diferente. Me pregunto, ¿en qué momento dejaron de conversar? Otra imagen que me llama mucho la atención es la de algunos padres con niños muy pequeños, 2 o 3 años de edad, y ya tienen un celular en las manos para que permanezcan entretenidos. No soy especialista en desarrollo infantil, pero sí me pregunto si realmente somos conscientes del tiempo que esos niños pasan frente a una pantalla. ¿No sería mejor que descubrieran el mundo jugando, corriendo, dibujando o simplemente conversando con sus padres? También veo personas caminando por la calle completamente concentradas en el celular. No miran hacia adelante, no levantan la cabeza, no observan quién viene. En ocasiones, cuando alguien viene caminando así, distraído, yo me quedo quieto justo enfrente. Cuando finalmente levanta la mirada y se sorprende, simplemente le digo, se estrelló. Y ahora, no solo es el celular, también están los audífonos inalámbricos. Hay personas que parecen vivir aisladas del mundo. Celular en una mano, audífonos puestos, mirada hacia abajo, como si caminaran en piloto automático. Pero hay escenas que ya dejan de ser curiosas y se vuelven peligrosas. La cantidad de personas conduciendo automóviles mientras hablan por celular o revisan la pantalla es impresionante. Y lo mismo ocurre con motociclistas. Muchos van conduciendo con una mano en el manubrio y la otra sosteniendo el celular. Lo más preocupante es que algunos llevan niños como pasajeros. Esos niños están aprendiendo y probablemente dentro de algunos años harán exactamente lo mismo. Personas paseando al perro, pero mirando el celular todo el tiempo. El perro disfruta el paseo. La persona ni siquiera parece darse cuenta por dónde va. Y hay una imagen que siempre me causa gracia. En muchos conjuntos residenciales, alguien sale a sacar la basura, abre el cuarto donde se deposita, manipula las bolsas y antes de regresar a casa, lo primero que hace es sacar el celular y empezar a revisar. No sé ustedes, pero yo siempre pienso, ojalá después se lave las manos. Hay un lugar donde observo esta situación todos los días, la universidad. Antes de comenzar una clase, mientras espero que llegue la hora, me gusta observar. Si hay 10 o 15 estudiantes en el salón, es muy probable que 10 o 15 estén mirando el celular. No conversan, no se saludan, no preguntan cómo les fue el fin de semana. Simplemente, cada uno está en su pantalla. Y lo curioso
es que en la mayoría de los casos no están leyendo un artículo académico, revisando un libro o preparando la clase. Están en redes sociales, videojuegos o simplemente jugando. Y entonces aparece una frase que seguramente muchos profesores hemos escuchado. Profesor, es que el celular también es una herramienta de aprendizaje. Y claro que lo es, por supuesto que lo es. Yo mismo utilizo el celular para consultar información, revisar el correo, buscar una palabra en inglés, utilizar mapas, leer noticias o incluso preparar algunas de mis clases. No estoy en contra del celular. Estoy en contra de permitir que el celular termine controlándonos. Porque una herramienta deja de ser útil cuando empieza a distraernos de aquello que realmente importa. Y este semestre me ha llamado especialmente la atención la cantidad de estudiantes que pasan buena parte de la clase jugando en el celular. A veces intentan esconder la pantalla, otras veces creen que el profesor no se da cuenta, pero créanme, sí nos damos cuenta. Y cuando hay un partido de fútbol importante, también sabemos que muchos están viendo el marcador. No hace falta acercarse, la forma en que miran el celular simplemente los delata. Y entonces me hago una pregunta, no como profesor, como ciudadano. ¿Cómo será ese estudiante dentro de unos años cuando sea médico, cuando sea ingeniero, cuando sea abogado, cuando sea piloto, cuando tenga en sus manos la vida o el bienestar de otras personas? Porque la capacidad de concentrarse también se entrena. Y si hoy no logramos soportarnos de unos minutos del celular para prestar atención, ¿qué ocurrirá cuando tengamos responsabilidades mucho mayores? No tengo la respuesta, pero sí creo que vale la pena hacernos la pregunta. Y quiero ser muy claro, no se trata de volver al pasado, no se trata de eliminar la tecnología, ni mucho menos, sería absurdo. La tecnología ha mejorado nuestras vidas de muchas maneras. Lo importante es que nosotros decidamos cuándo utilizar el celular y no que el celular decida por nosotros. Porque cuando estamos compartiendo un café con un amigo o almorzando con la familia o conversando con alguien que queremos, tal vez el mejor lugar para el teléfono sea el bolsillo. No, no extraño los teléfonos de disco, o tal vez sí. Tampoco extraño tener que memorizar decenas de números telefónicos, aunque aún recuerdo muchos, ni hacer fila para utilizar teléfonos públicos, mucho menos pagar una llamada internacional y estar pendiente del reloj para que no saliera tan costosa. La tecnología ha hecho nuestra vida mucho más fácil y eso hay que reconocerlo. Lo que sí extraño es algo completamente diferente. Extraño que cuando sonaba el teléfono, la conversación era la protagonista. No existían notificaciones interrumpiéndonos cada pocos segundos. No había mensajes entrando por 5 aplicaciones diferentes. No había necesidad de revisar una pantalla cada 5 minutos. Cuando uno hablaba con alguien, realmente hablaba con esa persona. Hoy podemos hacer videollamadas con cualquier lugar del planeta, enviar fotografías en segundos, compartir documentos, escuchar música, trabajar, estudiar, aprender. Todo desde un pequeño dispositivo que cabe en el bolsillo. Eso es maravilloso, pero ojalá nunca olvidemos que el celular debe acercarnos a las personas, no alejarnos de ellas. Que una conversación frente a frente sigue teniendo un valor enorme, que mirar a los ojos a alguien mientras habla también es una forma de decir estoy aquí, te estoy escuchando. Y de vez en cuando vale la pena guardar el celular unos minutos, conversar, reír, escuchar, disfrutar el momento, porque esos momentos no tienen botón para repetirlos. Gracias amigos por acompañarme en este episodio de ARC desde el Rincón. Me encantaría leer sus recuerdos. ¿Todavía recuerdan el número telefónico de la casa donde crecieron? ¿Alguna vez llamaron solamente para escuchar la voz de alguien? ¿También les pasó que cuando contestaba el papá o la mamá colgaban inmediatamente? ¿Recuerdan los teléfonos públicos, el directorio telefónico o los contestadores automáticos? Los invito a compartir esas historias en los comentarios. Estoy seguro de que entre todos construiremos un viaje maravilloso por aquellos años.
Y si este episodio les trajo buenos recuerdos, no olviden compartirlo con un hermano, un primo, un amigo o ese compañero del colegio con quien pasaban horas hablando por teléfono. Tal vez, mientras lo escucha, también vuelva a sonreír. Yo soy Andrés Rincón Cabal, nos encontraremos en un próximo episodio y recuerden que por ahora este podcast es mi radio. So be it.